Queridos hermanos en Cristo, hoy continuamos reflexionando sobre el peligro de los falsos profetas, un tema que nos llama a estar alerta y firmes en la verdad de Dios. En nuestro estudio anterior vimos cómo Pedro nos advierte en 2 de Pedro, capítulo 2, sobre las características de estos engañadores. Introducen herejías destructivas, son motivados por la avaricia y su juicio es seguro. Hoy profundizaremos en cómo estos falsos maestros seducen a muchos y cómo podemos permanecer firmes en la verdad de Dios. En primer lugar, hay que decir que los falsos profetas siempre reclaman un lugar de privilegio, buscan posiciones de autoridad e influencia, pero no para servir, sino para controlar y manipular. Como se nos dice, se nos advierte, ellos llegan incluso a hacerlo airadamente, con una actitud de superioridad espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos da herramientas para poder identificarlos y no caer en sus redes. Hay que entender, según Pedro, que estos falsos profetas introducen herejías destructivas encubiertamente. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 10, donde Jehú, aunque usado por Dios para ejecutar juicio, actuó con engaño y violencia para lograr sus propios fines. Aunque parecía estar cumpliendo la voluntad de Dios, su corazón no estaba alineado con el Señor. Esto nos muestra que incluso aquellos que parecen actuar en nombre de Dios pueden estar introduciendo herejías destructivas. También hay que decir que los falsos profetas usan palabras bien moldeadas. Son hábiles en el uso del lenguaje, como dice el texto. Usan palabras hechas para adecuarse al oído. Sus mensajes son atractivos, reconfortantes, y a menudo están llenos de promesas que apelan a los deseos de la carne. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro nos advierte que por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sus palabras pueden sonar muy bien, pero están vacías en verdad. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 13, donde un profeta anciano engañó a un hombre de Dios con palabras persuasivas, llevándolo a desobedecer una orden directa del Señor. Aunque el anciano parecía sincero, sus palabras llevaron al profeta a la desobediencia y finalmente a la muerte. Este relato nos muestra que no basta con que un mensaje suene bien, debe estar alineado con la palabra de Dios. Además, los falsos profetas operan fundamentalmente en secreto y promueven la individualidad. Ellos a menudo usan el susurro, el secreto, la individualidad para ganar seguidores. En Judas 1:4 se nos advierte que algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, de manera sutil y engañosa. Buscan dividir la iglesia, promoviendo enseñanzas que no pueden ser examinadas a la luz de la verdad. Un ejemplo lo encontramos en Colosenses capítulo 2, donde Pablo advierte a los creyentes: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. En la iglesia de Colosas, los falsos maestros promovían enseñanzas secretas y prácticas ascéticas que parecían espirituales, pero que en realidad alejaban a las personas de la simplicidad del Evangelio. ¿Cómo protegernos? Por lo menos tres referencias para hacerlo. La Biblia nos ofrece muchas herramientas. Por ejemplo, en Hechos 17 se elogia a los bereanos
porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este pasaje nos enseña la importancia de examinar todo mensaje a la luz de la palabra de Dios. No debemos aceptar ninguna enseñanza sin antes verificarla con la Biblia. Otro texto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde Pablo nos dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténgase de toda especie de mal. Aquí se nos insta a ser críticos y discernir lo que es bueno y lo que es malo. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, y debemos estar dispuestos a rechazar lo que no se alinea con su verdad. Además, Efesios 4, por ejemplo, Pablo nos exhorta a no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, debemos crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo para que podamos discernir y resistir a los engañadores. Hermanos, no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos da discernimiento. Oremos, oremos que el Señor nos guarde de caer en las redes de los falsos maestros. Oremos que el Señor nos ayude a permanecer firmes en su verdad. Amén.